Hola, espero que estén muy bien. En este video vamos a estar viendo el futuro con going to. Vamos a estar explicando la forma afirmativa, negativa e interrogativa. Affirmative, negative, interrogative. Antes de empezar a explicar las estructuras, quiero que tengan en cuenta que el futuro con going to se utiliza cuando ya tenemos planes, ¿sí? Es cuando ya tenemos planeado hacer algo a futuro, ¿sí? Lo digo porque también pues existe el futuro con will, ¿sí? El cual pues sí es un futuro incierto, es como imposible tal vez que sucedan las cosas, mientras que el going to es algo que nosotros ya tenemos planeado para el futuro, es algo que sí puede suceder. Y aparte de eso, pues que es un futuro cercano. Bueno, las estructuras que vamos a tener en cuenta para trabajar con el futuro con going to son las siguientes. Para realizar una oración afirmativa, ¿sí? O para que ustedes identifiquen qué estructura debe tener una oración afirmativa utilizando el futuro con going to, es la siguiente. Vamos a estar utilizando el sujeto, luego la conjugación del verbo to be que corresponde al sujeto con el que se esté trabajando en la oración. Luego utilizamos going to, después el verbo principal y por último el complemento. En la forma negativa utilizamos el sujeto, la conjugación del verbo to be, la negación not, going to, el verbo principal y el complemento. Y en la forma interrogativa vamos a utilizar primero el verbo to be, luego el sujeto, después going to, el verbo principal y por último el complemento más el signo de pregunta. Aquí también tenemos un cuadro de gramática donde ustedes pueden ver los ejemplos de cómo trabajar con el futuro con going to. En la forma afirmativa, por ejemplo, tenemos I am going to read an ebook on the weekend. ¿Sí? Entonces, aquí estamos utilizando el sujeto, la conjugación del verbo to be que corresponde al sujeto con el que se está trabajando. Luego se está utilizando going to, el verbo principal y por último el complemento. Bueno, y aquí también nos está diciendo en el cuadro de gramática que podemos realizar la contracción entre el sujeto y el verbo to be o lo podemos utilizar por separado, es decir, por aparte el sujeto y por aparte pues la conjugación del verbo to be, es decir, sin realizar contracción. Entonces, si yo digo I am going to read an ebook on the weekend, estoy diciendo que yo voy a leer. Eso es lo que ustedes deben tener en cuenta, que going to significa ir a. Si yo digo I am going to, significa yo voy a, más el verbo pues que se esté utilizando en la oración, en este caso leer. Yo voy a leer un libro, ¿sí? De manera electrónica en el fin de semana. También podemos utilizar el sujeto you o we o they, lo vamos a utilizar con la conjugación del verbo to be, are, ¿sí? Entonces podemos decir, por ejemplo, you are going to read an ebook on the weekend. Usted va a leer un libro, ¿sí? O si yo digo we are going to read an ebook, ¿sí? Entonces nosotros vamos a leer un libro, ¿sí? En el fin de semana. Entonces eso para que ustedes lo tengan en cuenta. Lo que deben tener también presente es que la conjugación del verbo to be no se traduce, ¿sí? Pero sí es obligatoria para utilizarla en la estructura. Y con they pues utilizamos la misma conjugación. They are going to read an ebook on the weekend. Bueno, esto en el caso de este ejemplo, ¿no? Pero obviamente se puede trabajar con cualquier verbo pues que ustedes quieran realizar una oración. En el caso de los sujetos que son tercera persona, por ejemplo, he, she, it, o el nombre de un hombre, o el nombre de una mujer, o un objeto, o un tema, ¿sí? O un animal. En ese caso, como esos sujetos son tercera persona, pues utilizaríamos la conjugación del verbo to be, is. Y podemos decir, en este caso del ejemplo, podríamos decir, he is going to read an ebook on the weekend, ¿sí? Él va a leer un libro en el fin de semana. O she is going to read an ebook on the weekend, ¿sí? Ella
va a leer un libro en el fin de semana. En la forma negativa, nosotros vamos a utilizar, como les había dicho anteriormente en la estructura, el sujeto, la conjugación del verbo to be que corresponde al sujeto, la negación not, luego going to, luego el verbo principal y por último el complemento. Por ejemplo, puedo decir I am not going to use I am this evening. Entonces está diciendo yo no voy a usar mensajería instantánea esta noche. Podemos utilizar nuevamente la contracción, es decir, puedo decir am, ¿sí? I'm not, o puedo decir I am not, ¿sí? Podemos utilizar la contracción o podemos hacer la conjugación de forma separada. Puedo decir entonces I am not going to use I am this evening. Y en el caso de you, we, they, pues vamos a utilizar aren't, que sería contracción entre el verbo to y la negación not, o si no quiero utilizar la contracción, pues puedo utilizar el sujeto y utilizo are más la negación not. Bueno, voy a darles un ejemplo. Puedo decir you are not going to use I am this evening. Entonces, usted no va a usar mensajería instantánea esta noche. Y esa misma conjugación la pueden utilizar con we o con they. Tiene la misma conjugación. En el caso de tercera persona, sí podemos utilizar cualquiera de estos sujetos con el que vayamos a hacer la oración. Luego utilizamos isn't o podemos utilizar is not. Bueno, por ejemplo, he is not going to use I am this evening. O por ejemplo, he isn't going to use I am this evening. Él no va a usar mensajería instantánea esta noche. Y esa misma conjugación ustedes la pueden utilizar con she o con it o con cualquier sujeto que sea tercera persona. Y por último tenemos las preguntas y las respuestas cortas. Habíamos dicho que para hacer preguntas necesitamos primero utilizar la conjugación del verbo to be que corresponde al sujeto con el que se va a hacer la pregunta. Entonces, primero la conjugación del verbo to be, luego el sujeto, luego el going to, luego el verbo principal y por último el complemento más el signo de pregunta. Por ejemplo, am I going to buy a laptop tomorrow? Entonces, yo voy a comprar una laptop mañana, ¿sí? O por ejemplo puedo decir, are you going to buy a laptop tomorrow? Usted va a comprar una laptop mañana. Y esta misma conjugación pues la podemos utilizar con we o con they. Y por último puedo decir, is he going to buy a laptop tomorrow? Él va a comprar una laptop mañana, ¿sí? Y esa misma conjugación la podríamos utilizar con she o con it. Y en el caso de las respuestas cortas, pues si yo voy a utilizar una respuesta corta, por ejemplo, para responder am I going to buy a laptop tomorrow? Yo puedo decir yes, I am, o puedo decir no, I'm not. Si voy a preguntar, por ejemplo, are you going to buy a laptop tomorrow? ¿Cómo respondo de manera corta? Puedo decir yes, you are, o no, you aren't. Si pregunto con we, pues respondo con we. Si pregunto con they, puedo responder con they. Más are si es afirmativa o si es negativa, pues utilizaríamos they aren't. Y en el caso de la pregunta que vaya con he, con she o con it, por ejemplo, is he going to buy a laptop tomorrow? Puedo responder yes, he is o no, he isn't. ¿Sí? Si la respuesta es afirmativa, pues yes, he is. Y si es negativa, pues utilizaríamos no, he isn't. Y esa misma respuesta la podríamos utilizar con el sujeto she o con el sujeto it. Depende. Si la pregunta se hizo con el sujeto she, puedo responder con she. O si la pregunta se hizo con it, puedo responder con it. Bueno. Espero que les haya servido mucho esta explicación acerca del futuro con going to y les recomiendo que repasen el tema. Muchas gracias por su atención.